Bienvenidos al curso de mecánica. El día de hoy vamos a ver movimiento en una dimensión. Así es que cubriremos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a considerar tres variables: distancia, velocidad y tiempo. ¿Ok? Es un movimiento que se da en línea recta y lo que tenemos constante es la velocidad. ¿Sí? La velocidad es constante. ¿De acuerdo? Este triangulito nos funciona muy bonito porque si nosotros tapamos sus vértices, nos da prácticamente los despejes. Y esto está interesante, es decir, distancia es igual a velocidad por tiempo. Tiempo es igual a distancia entre velocidad, o bien velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Está muy bonito esta parte. ¿Ok? Luego tenemos aquí un móvil que se mueve en intervalos de 1 segundo y se toman sus medidas. Y en cada medida de estas fueron 8 metros. Por lo tanto, la velocidad de este móvil, que tardó 3 segundos, ¿sí?, recorrió una distancia de 24 metros. 3 por 8 es 24. ¿Sí? En 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad de este móvil fue de 8 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces está prácticamente sencillo trabajar con movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos aquí un mapa donde nos dice que ese movimiento rectilíneo uniforme tiene estas características: velocidad constante, trayectoria en una línea recta y distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Las fórmulas que se van a considerar van a ser distancia igual a velocidad por tiempo, velocidad, distancia sobre tiempo, tiempo, distancia entre velocidad. Y aquí abajo tenemos las unidades en las que se expresa según el sistema internacional. Tenemos un ejemplo en donde dice la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos y la de la luz es de 300.000 kilómetros por cada segundo. Y se produce un relámpago a 50 kilómetros de un observador. ¿Qué recibe primero? ¿El ruido, es decir, el sonido, o la luz? Pues obviamente, ya ustedes la experiencia nos dirá que no. ¿Y con qué diferencia de tiempo se registra? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar. No sé, vamos a ver para el sonido. Para el sonido, vamos a realizar, tenemos que el tiempo es distancia entre velocidad. Por lo tanto, el tiempo para el sonido va a ser, tenemos una distancia en kilómetros, si la convertimos a metros, nos daría 50.000 metros. Y si lo dividimos entre la velocidad del sonido, que son 340 metros por cada segundo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un cociente de 147, tiempo, 147.05 segundos. Para el sonido. Para la luz, tenemos la misma relación matemática, por lo tanto, el tiempo debe de ser igual a la velocidad de la luz. En este caso, la distancia la vamos a considerar en kilómetros, 50 kilómetros, porque la velocidad de la luz también nos viene en kilómetros. 300.000 kilómetros cada segundo. Por lo tanto, aquí el tiempo debe de ser 1.6 por 10 a la menos 4 segundos.
La diferencia con la que ellos se manifiestan hacia el observador, pues es simplemente una resta, en donde sería el tiempo que tarda 147.05 menos el tiempo que tarda la luz por 10 a la menos 4 segundos. Por lo tanto, la diferencia pues es sumamente drástica. ¿Sí? Sería 147.04983 segundos después que la luz llegaría el sonido. Si quisiéramos ver, ¿sí?, la velocidad, una relación velocidad del sonido con respecto a la velocidad, ¿sí?, al tiempo que se tardan, perdón, con respecto al tiempo que se tardan serían 147.05 entre 1.6 exponente a la menos 4. Wow. ¿Sale? El sonido prácticamente sería 919.062.5 veces, ¿sí?, más lento que la luz, en este caso. Bueno, entonces, con ese ejercicio terminamos lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si vemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí lo que vamos a encontrar es que el movimiento es en una línea recta, pero ahora aquí lo que es constante es la aceleración. La aceleración es constante, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que si dejamos caer una esfera de un plano inclinado, poco a poco se va a ir acelerando cada vez más. ¿Ok? En caso contrario, si la intentamos subir cada vez más, perderá su velocidad. Si dejamos caer una piedra de un edificio alto, muy alto, ¿sí?, su aceleración será constante y su velocidad se incrementará cada vez más. ¿De acuerdo? En ambos casos su aceleración permanece constante y su velocidad se incrementaba, ¿sí? Pero cuando iba subiendo la esfera, su aceleración era constante, pero su velocidad disminuía. Las fórmulas que vamos a emplear, ¿ok?, son estas resumidas en estos recuadros, ¿ok? Usaremos esas fórmulas y bien, pues prácticamente estamos listos para aplicar una de esas fórmulas en algún ejercicio. ¿De acuerdo? En el primer ejercicio tenemos que es un auto que viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora y reduce su velocidad a 30 kilómetros por hora en 3 segundos, ¿de acuerdo? Entonces hay que calcular su aceleración, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que voy a hacer es transformar las velocidades a metros sobre segundos. Ok, tenemos 80 kilómetros en una hora. Lo vamos a transformar. De acuerdo, aquí tenemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Al mismo tiempo, podemos darnos cuenta que los kilómetros y los kilómetros se simplifican. Y tenemos también que una hora son 3600 segundos. Las horas se simplifican también. Entonces, no es nada más simple que, si ustedes se dan cuenta que hay 1000 entre 3600, prácticamente es dividir,
80 entre 3.6. ¿De acuerdo? Eso nos da 22.2 metros sobre segundos. De igual manera, 30 kilómetros en una hora, 1000 metros igual a 1 kilómetro. Una hora son 3600 segundos. Vamos a simplificar. Horas con horas. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que dividir prácticamente 30 entre 3.6. Eso nos daría aproximadamente 8.3 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Esas serían las velocidades ya transformadas. Entonces, para calcular su aceleración, que sería el inciso A, sabemos nosotros que aceleración corresponde a una diferencia de velocidades entre un intervalo de tiempo. Al sustituir, tenemos que serían 8.3, vamos a omitir las unidades para el espacio, menos 22.2 sobre 3 segundos, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que ese auto se está desacelerando aproximadamente a 4.63 negativos, obviamente, metros sobre segundos al cuadrado. Esa sería la aceleración que manifiesta este móvil. ¿Ok? Ese sería el inciso A. Para el inciso B, que nos piden el tiempo que tarda en detenerse, ¿sale? Entonces, para calcular el tiempo, tenemos una relación matemática, ¿ok? Tenemos que el tiempo que tarda en detenerse cuando la velocidad final es 0, porque ya no se va a mover, entonces velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos que despejar, nosotros podríamos tener algo parecido a esto. Tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, pues será igual al tiempo que estamos buscando. Pero tenemos un detalle: la velocidad final es 0. Entonces, pues podemos reducir nuestra fórmula a que el tiempo va a ser igual a la menos velocidad inicial entre la aceleración. Por lo tanto, nuestro tiempo debe de ser, la velocidad inicial fue de 22.2 metros sobre segundos, y la aceleración fue de menos 4.63 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos da básicamente un tiempo de 4.8 segundos aproximadamente. ¿De acuerdo? 4.8 segundos.
En el inciso C nos piden cuánto tiempo avanza hasta detenerse. Nos piden cuánta distancia avanza hasta detenerse. ¿De acuerdo? Entonces, nos están pidiendo la distancia cuando la velocidad final es 0. Tenemos una relación matemática por allí que nos dice que la distancia corresponde a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, la distancia debe de ser igual a nuestros datos aquí. Velocidad inicial fueron 22.2 por el tiempo fueron 4.8 segundos más nuestra aceleración que fue negativa menos 4.63 por 4.8 al cuadrado. Permítanme borrar. Por 4.8 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces nuestra distancia debe de corresponder. Ok, en esta parte nos darían 106.6 metros menos ahora 106.6 sobre 2 metros. Prácticamente nuestra distancia corresponde a 53.3 metros. Eso es lo que recorre el automóvil hasta detenerse. Por último, tenemos un ejercicio de caída libre. Pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Okay. Este movimiento es vertical, es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver este ejercicio, aquí tenemos que una relación matemática que nos piden sería la velocidad. Esta velocidad final vale 8 metros sobre segundos. La velocidad inicial se dejó caer. Entonces, la velocidad inicial era 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una relación matemática por allí que nos dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura, ¿sí? Para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Pero tenemos la ventaja que esta velocidad es 0. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por altura. Como solo nos están pidiendo la altura, podemos despejar. Por lo tanto, la altura debe ser igual a velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si sustituimos, será altura, debe de ser igual a 8 metros sobre segundos elevados al cuadrado dividido entre 2 veces 9.8. Ven que habíamos mencionado que la aceleración de la gravedad era 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, sería 60 entre 9. Ok.
nos daría una altura de 3.26 metros. Y con eso, profes, pues tenemos allí ejercicios resueltos de caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Eso es todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima en movimiento en 2 dimensiones. Chao. Bye.